presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, impulsó una reforma constitucional que lo convierte a él y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en copresidentes. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, no tardó en aprobarla, más allá de que haya suplantado al poder constituyente. De ese modo, el mandato presidencial se amplía de 5 a 6 años. La oficina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, condenó las reformas constitucionales. Poca mella le ha hecho al tándem Ortega-Murillo, traducido en absolutismo presidencial y sepultura del Estado en Nicaragua. Esto por Juan Diego Barberena, abogado, maestrense en Derechos Humanos, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y directivo de la Concertación Democrática Nicaragüense, conocida como Monteverde. Bienvenido, Juan Diego. Hola Jorge, un placer. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, muy bien en lo que cabe y aquí tratando de exponer a la audiencia de ustedes lo que la dictadura de Ortega Murillo está haciendo con los ripios de institucionalidad que existían en Nicaragua. Básicamente se eliminan o se disuelven los poderes del Estado, disminuidos a órganos, los cuales están dirigidos y coordinados directamente desde la presidencia. Sí, así es. La reforma tiene como objetivo fundamental, en efecto, consolidar institucionalmente establecido en el texto constitucional, pues el Estado familia de los Ortega Murillo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, han disuelto los poderes del Estado como clásicamente han sido concebidos y los han disminuido a órganos, ¿no? Que evidentemente pues es una categoría muy indeterminada que van a ser ahora dirigidos y coordinados por la Presidencia de la República, eliminando la independencia y la separación de poderes, pero también, bueno, ejerciendo el control absoluto del poder político en una suerte de órgano mancomunado, patrimonial, matrimonial, ¿verdad? Que es la Presidencia de la República, que está ahora siendo ejercida conjuntamente por Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Todos los poderes en un puño, inclusive el ejército y la policía, que son guardias pretorianos prácticamente al servicio de una familia. Evidentemente, la policía y el ejército de Nicaragua, yo creo que es importante anotar a partir del año 1995, que hubo una reforma constitucional, luego la transición democrática en 1990, pasaron a ser cuerpos armados independientes, apartidistas, apolíticos, no deliberantes, y ambas fuerzas armadas, digamos, entraron en un proceso de institucionalización con sus propias legislaciones orgánicas. Tras la llegada de Ortega al poder en el año 2007, esto fue disminuyendo muy rápidamente y ahora han llegado a colocar en el texto constitucional no solamente que ya no hablamos de fuerzas armadas apolíticas, apartidistas y no deliberantes, sino que hablamos de fuerzas armadas obedientes y no deliberantes. ¿Obedientes a quién? Obedientes evidentemente a la presidencia de la República, que en este caso, según la misma reforma, está subordina y sujeta al ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional, convertido en efecto en guardias pretorianas. Pero hay un elemento más que también es importante anotar, y es el siguiente, y es que también han institucionalizado en la constitución política a la policía voluntaria. ¿Y qué es la policía voluntaria? La policía voluntaria no es más que los cuerpos armados irregulares al servicio de la familia Ortega Murillo, que en Nicaragua los conocemos como paramilitares. Esto desde la perspectiva de la seguridad pública y la seguridad nacional del Estado es sumamente peligroso, porque se ha constitucionalizado una fuerza armada irregular que está al servicio de la familia Ortega Murillo, pero que ahora en el marco de la institucionalidad, esto entre comillas y en cursiva, evidentemente, pues va a poder actuar con total impunidad dentro del país en detrimento evidentemente de los derechos de los y las nicaragüenses. En síntesis, se ha desmantelado el Estado de Derecho prácticamente en Nicaragua y han sustituido el poder o por el poder y Estado familiar del régimen. Evidentemente, la desmantelación del Estado de Derecho está reflejada al menos en dos cosas que yo creo que es importante. En el artículo 5 de la Constitución Política antes de la reforma se establecía una serie de principios constitutivos de la nación nicaragüense, entre los cuales estaba el pluralismo político, el respeto a la dignidad de la persona humana, que han sido eliminados. Y luego en el artículo 6 establecía que en Nicaragua era un Estado social y democrático de derecho. Esto ha sido eliminado en la reforma y ha sido sustituido por el Estado revolucionario. También una categoría evidentemente indeterminada, muy ideologizada, que se aparta mucho de la tradición
política de la democracia liberal republicana, ¿no? Y además de eso, estamos ahora ante un Estado revolucionario, ya no ante un Estado de derecho. Desaparece la sujeción del poder a la ley y más bien la ley se sujeta al poder político familiar de Ortega Murillo, y en ese sentido responde, por ejemplo, algunas cuestiones como de que la bandera roja y negra, que es la bandera del partido en el poder, del Frente Sandinista, es ahora un símbolo patrio. Entonces aquí nosotros vemos dos cosas que yo creo que es importante: es la confusión del Estado partido por un lado, pero también del Estado partido familia, que es lo que ahora mismo han constitucionalizado en Nicaragua, sumado a un elemento que yo creo que es bien importante, que es evidentemente un reflejo del desmantelamiento del Estado de Derecho, que es la regresión en materia de derechos fundamentales. El texto constitucional ha eliminado la reforma a una serie de garantías fundamentales, una serie de derechos fundamentales, de derechos humanos de los nicaragüenses, que evidentemente lo que manifiesta desde la perspectiva del ejercicio del poder es la ausencia de límites de este ejercicio del poder para el grupo Ortega Murillo, porque ya los derechos fundamentales no van a limitar el ejercicio del poder, sino todo lo contrario. Hay una suerte de habilitación constitucional, ¿verdad?, para avasallar los derechos humanos de los nicaragüenses. Pero esto significa que ¿habrá elecciones o ya no habrá elecciones? Significa que habrá elecciones en el año 2027, no en el año 2026 como estaban programadas, ¿no? Pero elecciones, ¿bajo qué condiciones? Esa es la pregunta. Al día de hoy podemos decir de que no hay una viabilidad electoral para que esas elecciones, por cuestiones fácticas y jurídicas, pero no hay una viabilidad electoral para que esas elecciones puedan conllevar a una solución del problema político que hay en Nicaragua y que conlleve una transición a la democracia. Ahora bien, hay una discusión entre los expertos en derecho constitucional, entre los analistas políticos, si esta reforma tendrán el efecto retroactivo de cara a que si las elecciones son en 2026 o son en 2027, ¿no? Y aquí hay un par de cosas. La reforma no establece una disposición transitoria en la que se disponga de que las autoridades que fueron electas para el periodo 2022-2027 ahora estarán en su cargo hasta el año 2028. No, como no establece esa disposición transitoria, entenderíamos de que fueron electos para el periodo 2022-2027. Sin embargo, lo que han dicho los voceros oficialistas es que las elecciones son en el año 2027, de que el 11 de enero Daniel Ortega y Rosario Murillo amanecerán como copresidentes de Nicaragua, ambos, ¿verdad? Y por otro lado, dos cosas, ¿no? En la segunda vuelta que tiene que ser aprobada esta reforma constitucional, que es el 10 de enero del año 2025, muy seguramente pueden establecer una disposición transitoria. Esto técnicamente no es correcto, pero ya existe algún precedente jurisprudencial que, en virtud de la flexibilidad del texto constitucional, se permite incorporar nuevas modificaciones en la segunda legislatura. Pero más allá de estas cuestiones técnicas, el tema es profundamente político. Y lo que yo quisiera remarcar es que el día 11 de enero Daniel Ortega y Rosario Murillo van a amanecer como copresidentes, un cargo para el cual ninguno de los dos fueron electos, ¿verdad? Al cual se están autoproclamando. Y esto nos regresa, y yo he insistido, al siglo XVIII, ¿no? Al absolutismo del Estado, y además al siglo XIX en Nicaragua. William Walker, el filibustero norteamericano que quiso dominar toda Centroamérica, pero que dominó principalmente Nicaragua, se autoproclamó presidente de Nicaragua. Igual Daniel Ortega y Rosario Murillo se están autoproclamando copresidentes de Nicaragua. Es un reflejo claro del fascismo de la dictadura de Ortega Murillo, del totalitarismo, ¿verdad? Pero también de alguna manera de esa hoja igual que pueden venir siendo, ¿no?, respecto del imperialismo que ellos constantemente critican. Es decir, si falta alguno de los copresidentes, el otro continúa en el cargo. Así es, y aquí hay un elemento muy importante. Con esto ellos han resuelto el problema de la sucesión dinástica. La familia Ortega Murillo, igual que la dictadura somocista, ha pretendido establecer, digamos, la fórmula jurídica de cómo ellos le van a dar salida al tema de la sucesión dinástica una vez falte Daniel Ortega. De tal manera que si Daniel Ortega falta el día de mañana, Rosario Murillo es que mantiene el poder político como copresidenta, pero ya como presidenta, porque no se establecen los mecanismos para sustituir al copresidente que falte, ¿verdad?
Y por otro lado, tienen los copresidentes la facultad de designar y nombrar a vicepresidentes. De esta manera, ellos van a tener ahora la habilitación legal de nombrar a familiares. En este caso, todos estamos seguros de que uno de los vicepresidentes que va a ser nombrado va a ser su hijo, Laureano Ortega, ¿verdad? Que es quien tiene funciones de ministro, de ministro consejero, de cuasi canciller, de representante del Frente Sandinista, etcétera. No se va a ser seguramente uno de los vicepresidentes que van a nombrar. De esta manera, ellos han encontrado una fórmula jurídica para resolver el tema de sucesión, que es parte de las contradicciones internas que hay dentro del grupo en el poder. El tema de fondo, vuelvo, es político. No tienen todavía la garantía política de que la sucesión vaya a tener estabilidad en el tiempo y vaya a tener proyección y éxito para perpetuarse en el poder. Ellos ahora mismo han encontrado una fórmula jurídica, pero la fórmula jurídica no es más que mera formalidad, ¿verdad? Hay un tema material de fondo que es cómo garantizan políticamente la sucesión. Y en este adelanto de la sucesión dinástica, al colocar a Rosario Murillo, el régimen Ortega Murillo se está, digamos, metiendo en una situación que todavía ellos no controlan, y es cómo potencializan a Rosario Murillo con el liderazgo para ser la sucesora de Daniel Ortega y inmediatamente después a Laureano Ortega Murillo, el hijo de ambos. Laureano Ortega, que es el cantante de ópera, que se lo conoce por eso, al menos. Pero también la reforma ha eliminado justamente esto, esa prohibición de ser candidato a presidente hasta los parientes del presidente en ejercicio hasta el 4º grado de consanguineidad. Sí, exacto. El 147 de la Constitución estableció una serie de interdicciones e inhibiciones electorales, entre los cuales estaba hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. Eso ha sido eliminado, de tal manera que imaginémonos, pueden ser los hijos y los nietos de Daniel Ortega o Rosario Murillo candidatos a copresidente, o bien cuñados o suegros de estos, ¿no? Creo que ya los suegros ya no existen porque seguramente se murieron. El tema aquí es que han encontrado el íter para la sucesión dinástica familiar, como ya decía yo, y ahí ya están proyectando, además de que Rosario Murillo ya tiene el poder político material como copresidenta, es la habilitación para que su hijo Laureano pueda ser candidato, o cualquiera de sus hijos, evidentemente. Pero además, hay una cosa importante: han eliminado la prohibición de que los funcionarios públicos, ministros en este caso, puedan nombrar a sus familiares en cargos de dirección bajo su subordinación, ¿no? Era una forma en la cual constitucionalmente, en el marco de la descentralización del Estado, de la administración pública, se combatía el nepotismo. Bueno, como estamos ante un gobierno familiar, pues no hay necesidad de combatir el nepotismo, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a ver una serie de feudos familiares, no solamente en la presidencia de la República, sino también en los ministerios de Estado, sino también en las alcaldías, sino también en los distintos entes e instituciones del Estado, o ahora órganos que han sido así denominados por el régimen. ¿Cómo se percibe dentro de Nicaragua este tipo de políticas cuando inclusive la Corte Suprema de Justicia ordenó el despojo de la nacionalidad y la confiscación de bienes de críticos del régimen de Ortega y Murillo, y que fueron desterrados a Guatemala el 5 de septiembre, para más datos? Bueno, se percibe pues, por la gente en Nicaragua con mucha crítica, mucha preocupación, pero también con mucho miedo, tengo que decir, ¿no? El régimen Ortega Murillo se mantiene por la fuerza en el poder político, es decir, por el apoyo de la policía, por el apoyo del ejército y por el apoyo de los grupos paramilitares. Ahora bien, yo quiero decir también y aprovechar este espacio que luego de la aprobación de la reforma constitucional, ¿verdad? Hace ya casi 2 semanas, el régimen Ortega Murillo ha desatado una cacería en contra de opositores nicaragüenses que todavía estaban dentro del país. Han sido capturadas al día de hoy 32 personas dentro de Nicaragua, en estado de desaparición forzada porque a sus familias no le han dado cuenta de dónde se encuentran, ¿no? Entonces, se vive esto con mucha preocupación. La ciudadanía nicaragüense está clara de que están viviendo en un régimen despótico y dinástico, pero al mismo tiempo con mucho terror. Lo que el régimen Ortega Murillo quiere imponer, el terror, lo que está imponiendo es el terror y la incapacidad de accionar y de reacción del pueblo nicaragüense. Sin embargo, los nicaragüenses, la historia indica de que en el pasado han podido reivindicarse, ¿no?, de regímenes de terror como el de la dictadura somocista, como el de la dictadura de José Santos Zelaya a finales
1800, inicios de 1900, ¿no? De tal manera de que esto para el régimen Ortega Murillo no es tal garantía, ¿no? Sumado a lo siguiente, que es que hay una gran persecución interna dentro de las mismas filas del Frente Sandinista. Hay un proceso de erosión y descomposición interna, y la forma de pretender equivocadamente generar cohesión, imponer a Rosario Murillo como copresidenta, evidentemente que es totalmente irracional políticamente hablando Rosario Murillo, pero por otro lado, sin lugar a duda, es aumentar la vigilancia en el marco de las propias estructuras del Frente Sandinista y de la administración pública del Estado, ¿no? De tal manera que en Nicaragua esto se ve con mucha preocupación, con mucha claridad de lo que pasa, yo quiero decir, ¿verdad? Pero también con mucho temor. Es nuestra obligación denunciar esto que está sucediendo, pero también es una responsabilidad de los estados democráticos, de la comunidad internacional, ejercer las acciones y presiones suficientes para cambiar este estado de cosas. Rosario Murillo no ha sido elegida copresidenta, Daniel Ortega tampoco ha sido elegido por un periodo de 6 años, y mencionabas a William Walker a mediados del siglo XIX, aparentemente amanecerán el 11 de enero de 2025 autoproclamados copresidentes. Tema que evidentemente deja mucha tela para cortar. Juan Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, y a toda tu audiencia. Un placer. Ha sido un gusto. Esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.